Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor Jesús. Canten las mujeres. Vamos a declarar su gloria, todos. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor Jesús. Vamos a cantar todos. Señor Jesús. Cántale al Señor. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor Jesús. El Señor los bendiga, hermanos. Tengan todos buenas tardes, buenos días. En este día del Señor vamos a empezar a continuar con los estudios de las 7 iglesias en Asia Menor, las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Pues antes de empezar, no hay ningún mensaje que darles, hermanos, exhortándolos como siempre lo hacemos, hermano, en el nombre del Señor, a que sigamos adelante, fieles, buscando del Señor, permaneciendo firmes, leyendo su palabra en oración, confiando que pronto esta pandemia, hermanos, el Señor la va a quitar y pronto podremos reunirnos otra vez, hermanos. Hasta ahorita no hay noticias por parte de salud pública acerca si las iglesias van a abrir o no. Y ya estamos por terminar el mes de septiembre y todavía hay restricciones con respecto a congregarse. Solamente se puede congregar las iglesias si están al aire libre, afuera. Así es de que estamos estudiando esa situación. Si esto continúa, veremos si podremos hacer algo por el estilo, poder reunirnos al aire libre. Pero mientras tanto vamos a continuar con los estudios, hermanos. Ya vamos a terminar el libro de, las 7 iglesias. Vamos a dar inicio hoy con la iglesia de Filadelfia. Y como dije al principio de estos estudios, una vez finalizados estas 7 iglesias, mi esposa, la pastora, va a dar inicio a lo que sigue desde el capítulo 4 en adelante, que es la profecía, que es el libro de Apocalipsis, profecía. Nosotros, para que entendamos un poco de este libro de Apocalipsis, es necesario que, por supuesto, que lo leamos todo y que lo escudriñemos, hermanos. Entonces, hay bendición al leer la palabra de Dios. Sobre todo hay bendición cuando la aplicamos en nuestra vida. Damos testimonio, somos evangelios caminando. Como dice Pablo, dice el Señor Jesucristo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El capítulo 1 no lo vimos cuando empezamos estos estudios, hermanos. Yo los exhorté a que leyesen por su cuenta el capítulo 1
prácticamente lo que trata el capítulo 1 es la visión. Revela Juan el apóstol la visión y detalla las características que vio, que él presenció cuando el Señor Jesucristo se le presenta, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo viene a él y le da la orden, ¿verdad?, de que escriba. En el versículo 19, capítulo 1, dice: escribe las cosas que has visto, es decir, las que estamos viendo ahorita, las 7 iglesias, las que has visto. Él está viendo las 7 iglesias literalmente, y las que son, dice, y las que han de ser después de estas. Las que han de ser después de estas son las que va a hablar mi esposa a partir del capítulo 4 en adelante. Empezamos con el capítulo 2, con las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos, como dije, a empezar con la iglesia de Filadelfia. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de tener y de leer su palabra, y le damos gracias al Espíritu Santo y le pedimos a la vez que Él sea el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que ministre de acuerdo a nuestras necesidades con su palabra, que nos ayude a escudriñarla, que nos dé la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento espiritual para poder entender su palabra, para poder retenerla, para poder aplicarla en nuestras vidas, que no seamos solamente oidores, sino también retenedores, y podamos vivir su palabra para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias. Amén. Bien, capítulo 3, hermanos, todos ya tienen sus Biblias abiertas. Capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor así: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo les constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esta es la iglesia de Filadelfia. 5 iglesias ya hemos visto, ¿verdad? Son iglesias que el Señor Jesucristo, en su infinita soberanía, escogió de Asia Menor, ahí de donde es lo que es hoy Turquía y sus alrededores. Había mucho más iglesias, ya lo hemos dicho, mucho más iglesias, por supuesto, que estas 7, pero el Señor, en su infinita soberanía, escogió estas 7 para ser representantes de lo que van a ser las características buenas y malas de la iglesia global, desde principio, desde Pentecostés hasta su segunda venida. Bien, hemos dicho, y vamos a seguir repitiendo, lo dije, que cómo empieza cada iglesia, cómo empieza hablando el Señor Jesucristo a cada iglesia. Primero empieza presentándose, revelándose a sí mismo con las características que Juan dio en el capítulo 1, ¿verdad? Características de sí mismo, de Él mismo, del Señor Jesucristo.
Y esas características encajan con las necesidades específicas de esa iglesia a la cual está hablando el Señor. Hasta aquí las características que Jesucristo se presenta vienen de la visión, como dije, del capítulo 1. Pero, las características dadas a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, no vienen de esta visión. Repito, las características con las que se presenta, se revela el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, no vienen del capítulo 1 o de la visión del apóstol Juan del Señor Jesucristo. Pero vamos a hablar de esas características más adelante. Así es que pues sabemos que Juan es el escritor, Juan el apóstol el apóstol amado, el último de los apóstoles sobrevivientes que el Señor Jesucristo se le presenta. Se encuentra en la isla de Patmos, exiliado, ¿verdad? Por el emperador romano que lo mandó ahí, por lo mismo, por predicar y enseñar la doctrina, la palabra del Señor. Entonces, él siendo el escritor, nuestro Señor Jesucristo sale de la visión, de las visiones del capítulo 1 que hemos estado viendo en cada iglesia, sale de esa visión, ¿verdad? Para presentarse a Filadelfia como él se revela a sí mismo como el santo, el verdadero, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 7. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. En segundo lugar vemos el elogio que se le da a cada iglesia, ¿verdad? Ya vimos que hay dos iglesias que presentan estos elogios. Las demás iglesias hay amonestación, ¿verdad? Hay crítica, hay prácticamente condena. El Señor Jesucristo habla severamente y duramente a las demás iglesias, 5 iglesias, y hay 2 iglesias a las cuales no le habla así. Una de ellas es esta, Filadelfia, y ya vimos la otra que es Esmirna, la iglesia sufriente. Entonces, vemos que hay un elogio a Filadelfia, la elogia, la alaba. Lo vemos en el versículo 8, ¿verdad? Dice, en el versículo 8, la mitad del segundo versículo: tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El versículo 8 de la segunda mitad, ¿verdad? Entonces, repito, tienes un poco de poder, dice el Señor Jesucristo, la está elogiando, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso significa que ellos eran obedientes, hermano. Eran obedientes al Señor Jesucristo, obedientes a su palabra, obedientes a la doctrina, cristianos obedientes, iglesia obediente. Ya hemos dicho, donde hay creyentes obedientes en una congregación, la iglesia camina como una iglesia obediente. No negaron su nombre, aunque tenían poco de poder, les dice el Señor. Esto quiere decir que ellos confesaban al Señor Jesucristo con su boca y con sus vidas, con sus hechos. No vivían una vida de mentira, de hipocresía, de decir solamente soy creyente, soy cristiano, soy aleluya. Y sin embargo negaban el testimonio. No, al contrario, ellos confesaban a Jesucristo y vivían y la verdad, vivían y obedecían al Señor Jesús su palabra, con sus bocas y sus vidas, repito. Y eso es bonito, como lo dice aquí el Señor Jesucristo, bonito que sería para que el Señor se presentase a nosotros y nos dijese lo mismo, que de cada uno de nosotros que somos obedientes, y que confesamos su nombre con nuestras bocas y con nuestras vidas. Eso es un elogio más que tremendo, hermanos, tremendo. Pero tristemente que el hombre busca el elogio, busca el halago, pero del hombre, busca el apapacho, busca lo halaguen, pero el halago del hombre, no busca el halago de Dios, no busca el elogio de Dios. Así es que Filadelfia es elogiada.
En la mayoría de las cartas de las iglesias hay una crítica. Repito, 5 críticas, 5 iglesias que han sido duramente criticadas, severamente. Pero no hay crítica para Filadelfia, ni tampoco para Esmirna, la iglesia que sufre perseguida, la iglesia mártir. Lo interesante que solamente 2 cartas, solamente 2 iglesias las que no reciben crítica de nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Después sigue la orden de corrección, en ese orden que estamos siguiendo, la orden de corregirse. Por supuesto, al no haber crítica con Filadelfia, al no haber condena, entonces no le está diciendo que se corrija, no le está ordenando que se corrija, ¿verdad? Es una iglesia donde era obediente a la palabra, a la doctrina y al Señor Jesucristo. Con su boca testificaban, ¿verdad? Y con sus vidas, como lo dije. Era una iglesia, imagínense una iglesia como esta, ¿verdad? Donde el Señor no tiene nada que criticar, no tiene que criticarles, no tiene nada que condenar, ni ordenarles que corrijan. Qué hermoso sería estar en una iglesia así, hermanos, ¿no? Y no buscar el elogio, el halago que los hombres quieren darnos, ¿verdad? Eso es lo que nos hace sentirnos bien, buscar más bien el halago y el elogio de los hombres. Aunque no hay orden de corrección, pero hay un consejo, sí, hay un consejo que le da la iglesia de Filadelfia, y lo vemos en el versículo 11. Dice: aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese es un consejo. Aquí yo vengo presto, pero retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es un consejo, no es una amonestación, no es una crítica, no es una condena, es un consejo. Se les aconseja en cómo permanecer fieles, cómo permanecer firmes. Último, en cada carta se le da una promesa. Es la quinta característica de cada iglesia. Aquí esta promesa a los que salen vencedores. En el versículo 12 leemos: el que venciere, dice, en lo que le dice a Filadelfia, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de como mi Dios y mi nombre nuevo. Esto lo vamos a hablar más adelante con más detalle, hermanos. Recordemos que estamos viendo 7 iglesias que realmente existieron, literalmente existieron en Turquía, ¿verdad? Ese es el presente, las cosas que son, que le dijo a Juan que escriba las cosas que son, el presente, las cosas literalmente, el capítulo 1, versículo 19. ¿verdad? El libro de Apocalipsis es un libro profético, ya lo sabemos. Es un libro donde Juan escribe que estas 7 iglesias es la historia profética de la iglesia del Señor Jesucristo. Esas 7 iglesias cada una de ellas, estas iglesias, va a representar las características buenas y las características malas desde el principio hasta el fin, desde el principio de la iglesia hasta el final. Lo hemos estado repitiendo y esperamos que estemos entendiendo esto. Se entienden de 3 maneras estas iglesias, dijimos, literalmente, universalmente y proféticamente. Entonces ya vimos literalmente porque existieron en realidad. Literalmente existieron estas 7 iglesias en Asia, en Turquía y en sus alrededores. Y a estas 7 iglesias les habló el Señor Jesucristo. A estas 7 iglesias les mandó 7 cartas. No es algo que el Señor habló, no son parábolas, no son historias que el Señor sacó, solamente no de nada, sino son iglesias literalmente existieron, ¿verdad? Entonces, universalmente ya dijimos, porque saca las características buenas, las características malas de cada dispensación, de cada tiempo, desde principios hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la tercera profética, es decir, que cada una de estas iglesias ve cronológicamente el periodo de esa iglesia en particular. Ya vimos que empezamos con Efesio, la iglesia sin amor, la primera iglesia, y vimos que las características de esa iglesia correspondían a la era post-apostólica. Esas características después de los apóstoles, después del último apóstol. Vimos que su doctrina era pura,
su doctrina era buena, su enseñanza era sólida, pero su devoción al Señor Jesucristo empezó a caer, ¿verdad? A disminuir, a decrecer, y eso tendría consecuencias serias. Cayó, dice el Señor Jesucristo, porque mira de dónde has caído, prácticamente cayó. Entonces seguimos con Esmirna, la siguiente iglesia, también posapostólica. Iglesia que sufrió gran persecución, martirio, sufrió y sufrió a manos de los emperadores, y empezando desde el siglo I hasta el IV siglo. Ese es el periodo profético. Estamos hablando periodo profético cronológicamente, es decir, tiempo. Efesio, posapostólica, inmediatamente después de los apóstoles. Eso proféticamente hablando, Efesio. Si le pregunto a ustedes cuál es la iglesia, proféticamente la iglesia de Efesio, ¿qué comprende? Proféticamente la iglesia de Efesio comprende inmediatamente después de los apóstoles. Proféticamente hablando, la iglesia de Esmirna, ¿qué comprende? Comprende desde el primer siglo hasta el IV siglo. Entonces, eso es lo que se entiende por proféticamente. Cronológicamente, el tiempo, la era en que vivieron cada iglesia. Entonces, después viene Pérgamos, la iglesia que hizo compromiso, que se casó con el Estado. Pérgamos, que significa matrimonio. Vemos a Constantino, el emperador, que después de ser su falsa conversión al cristianismo, hizo que se uniera al paganismo, unió al paganismo con el cristianismo, e hizo la religión del Estado. Esta iglesia, esta unión de paganismo con el cristianismo, eso se fusionó, y es donde empezaron prácticamente los problemas de la iglesia cristiana. Ahí es donde perdió su fidelidad la iglesia cristiana al Señor Jesucristo, y se volvió aliada, se casó con el mundo pagano. Esto comprende proféticamente el IV y el V siglo. Después de Pérgamo viene Teatira, la iglesia corrupta. Teatira significa continuo sacrificio, y proféticamente comprende el siglo VI y el siglo VII, ¿verdad? Y se ve cómo ya está surgiendo, levantándose todo su poder, ¿verdad? El catolicismo romano, originándose, vimos que empezó la misa, la absolución de los pecados, y durante la misa vemos el continuo sacrificio. Por eso se le llama a esta iglesia la iglesia corrupta. La iglesia que Teatira significa continuo sacrificio. Durante la misa se hace el continuo sacrificio. Durante la Eucaristía, que están sacrificando al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la absolución de los pecados por el hombre, por los curas. Bien, en el siglo XVI hablamos también del siglo XVI, de la Reforma, con Martín Lutero. El despertar, que es un despertar que Dios mandó para que el hombre redescubriera la verdad. Toda la Edad Media, prácticamente toda la Edad Media vivió en edad oscura por el catolicismo, donde se le prohibía leer la palabra, donde no podían. Los curas tenían sus misas en latín, la absolución, se exprimía al pueblo con las indulgencias, se les sacaba las mentiras que sacaba esta iglesia católica, con las misas, de poder sacar las almas del purgatorio, de poder salvarlos del infierno, de poder perdonar pecados, tantas y tantas cosas que vivió el hombre durante la Edad Media por la iglesia católica. El Señor Jesucristo en el siglo XVI manda este despertar, ¿verdad? A través, usando al hombre como vehículo, como instrumento para que el hombre descubriera la verdad. Estamos hablando de Martín Lutero, ¿verdad? Y para que él empezara a enseñar que la verdad, que la gracia, que la justificación es solamente por la fe, y es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y también aclaramos que lo que empezó como la gracia de Dios y el mover del Espíritu Santo, ¿verdad?, en el siglo XVI, se volvió en denominaciones,
las denominaciones aclaramos que no vienen de Dios, no es un acto divino, es un acto del hombre. El hombre vino después de la reforma, después de que vino a redescubrirse la verdad, a que el hombre pudiese leer nuevamente y tener en sus manos la Biblia, la palabra de Dios, y pudiese conocer que la justificación viene a través de la fe, y la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? La salvación es solamente a través de Cristo Jesús, y eso es a través de la fe, y eso es gracia, es un regalo de Dios. No es por obras como lo enseña la Iglesia Católica, no es por portarse bien o portarse mal, o por hacer cosas buenas o hacer cosas malas, no es por obras. Pablo lo explica bien, tanto en el libro de Romanos como en el libro de Efesios. Es por gracia, es por a través de la fe, es gracia, y es a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces se volvió en denominaciones, estas fueron creadas por el hombre, no por Dios. Entonces, en Sardis vemos una iglesia muerta. En Sardis también vemos una iglesia muerta. La siguiente iglesia que vimos, que eso significa iglesia muerta. Sardis significa, ¿verdad?, un remanente, que es la iglesia es una iglesia post-reforma. Es la iglesia remanente. Por eso al siglo XVI se le llama la iglesia de Sardis. Ese periodo del siglo XVI se le llama proféticamente la iglesia de Sardis, que vivió ese tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor guardó un remanente, así como lo guardó en Sardis, lo guardó también en el siglo XVI, un remanente. La reforma entonces vino de Dios. Ese remanente, por supuesto, fue a través de Martín Lutero y todos esos grandes hombres, Wycliffe, Jonathan Edwards y todos esos hombres, ese remanente que el Señor levantó. Bueno, entonces la reforma vino de Dios, pero las denominaciones fueron creadas por el hombre. Es un recordatorio de lo que estamos viendo, hermano. Llegamos hasta donde estamos en este momento con la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, ¿qué significa? Amor fraternal, amor entre hermanos, proféticamente hablando, ¿verdad? Es decir, ¿qué periodo comprende? Proféticamente comprende después de la muerte del protestantismo. ¿Cómo que el protestantismo murió? No somos protestantes nosotros, sí. El protestantismo fue con Martín Lutero, que protestó, que clavó las 99 protestas en la iglesia catedral, en la catedral de la iglesia de Alemania. Esas protesta, por eso se llamó protestantismo, pero después se dice que murió. ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? Con las denominaciones, hermano, que estamos hablando. Después vamos a dar otro estudio acerca de la historia de la iglesia, hermano, pero no queremos desviarnos mucho de lo que estamos hablando ahorita de la iglesia de Filadelfia. Pero proféticamente hablando, esta iglesia comprende después de la muerte del protestantismo, es decir, cuando empiezan las denominaciones. Hubo muchos avivamientos, sí, hubo muchos avivamientos, ¿verdad?, que el Señor trajo a su iglesia, y la razón fue que el Espíritu Santo estaba trayendo el evangelismo una vez más. ¿Recuerdan dónde estaba el evangelismo? En su más tremendo apogeo, sí, en Pentecostés. Después de Pentecostés, el Señor dispersó a la iglesia y los mandó: vayan, prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después por todo el mundo. Ese fue el gran evangelismo, la evangelización. Después de los apóstoles se apagó porque vinieron estos periodos, estas iglesias. Bueno, entonces el Señor quiere traer de regreso a lo que fue al principio del Nuevo Testamento. Lo podemos apreciar en la historia de la iglesia durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Ya estamos hablando del siglo XVIII y XIX. ¿Les suena? ¿Les recuerda algo esos siglos XVIII y XIX? Es un periodo de grande avivamiento, hermanos. Lo hemos hablado en estudios. Esos siglos XVIII y XIX, donde grandes predicadores el Señor levantó grandes predicadores para traer avivamientos por todo el mundo. Había avivamientos no solamente aquí, allá, no, era avivamientos generalizados durante el siglo XVIII y XIX. Por eso se le conoce a la iglesia de Filadelfia, este periodo del siglo XVIII y XIX,
como el periodo de la iglesia de Filadelfia. Periodo de avivamiento, un periodo donde la iglesia era fiel, donde gente, miles y miles y miles llegaban al arrepentimiento, miles y miles llegaban a la salvación, hermanos. Siglo XVIII-XIX es, proféticamente hablando, ese periodo de la iglesia de Filadelfia, si ustedes me entienden. Vamos a estudiar después la historia de la iglesia y para que entendamos un poquito más eso. Si tienen ustedes libros, compren libros, hermanos, acerca de la historia de la iglesia. Es instructivo y es alentadora, nos motiva. Bueno, durante este periodo, el siglo XVIII y el siglo XIX, muchos principios del Nuevo Testamento, muchos principios, muchos reglamentos o estatutos del Nuevo Testamento que se habían perdido fueron redescubiertos. Estoy hablando del siglo XVIII y XIX. Durante la Edad Oscura estaban ocultos, no se enseñaban, los curas no enseñaban nada de estos principios del Nuevo Testamento, nada de eso fueron enseñados. Era una edad oscura para la iglesia. Se perdió, se unió el paganismo con el cristianismo. Había más paganismo dentro del cristianismo y todo esto se perdió. Pero en el siglo XVIII y en el siglo XIX estos principios volvieron a resurgir, ¿verdad? Periodos que fueron redescubiertos, estaban ahí, pero fueron una vez redescubiertos. Eran prácticamente doctrinas que se relacionan con el orden de la iglesia. ¿Quieren ustedes saber más del orden de la iglesia? Lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, lean las cartas de Pablo. Él habla de cómo debe de llevarse el orden de la iglesia, el orden en Corintios. Cuando él habla de la iglesia de Corintios, cómo se debe llevar una iglesia en orden. Dios es Dios de orden. Entonces todo eso se había perdido, hermano, todo eso. Pero aquí en el siglo XVIII y XIX vuelven a resurgir doctrinas que se relacionan con el orden de la iglesia y la práctica de la iglesia. También las doctrinas del regreso del Señor Jesucristo, la segunda venida. No se enseñaban eso durante el periodo de la Edad Media. Se volvió a enseñar, se volvió esos hombres que despertaron, que el Señor utilizó para traer avivamientos, fueron los que volvieron a enseñar la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo vemos en Tesalonicenses, en Mateo, en Apocalipsis, en fin, lo que estamos viendo ahorita, y muchas otras verdades relacionadas con esto. Esto fue el siglo XVIII y el siglo XIX, siglos de gran apogeo, gran auge, gran avivamiento para la iglesia cristiana, para el hombre. El Señor, por eso se le llama a este periodo la iglesia de Filadelfia, el periodo de la iglesia de Filadelfia. También durante el gran avivamiento del siglo XVIII y XIX se abrió una puerta que permitió a la iglesia una vez más, como los apóstoles lo habían hecho, empezar a llevar el evangelio. Recuerda de apóstol, apóstol significa enviado, es la palabra de acción, enviado. Los apóstoles que el Señor Jesucristo los llamó, les enseñó, los instruyó, y después los envió. Eso está en las cartas, eso es la Biblia, eso es el Nuevo Testamento, eso es lo que nos enseñan las cartas y los evangelios, ¿verdad? Los apóstoles lo habían hecho, ellos empezaron a llevar el evangelio, ¿verdad? A propagar el evangelio, ¿verdad? Lo que se ve durante este periodo es el nacimiento de lo que hoy conocemos como el movimiento misionero. No había ni movimiento misionero durante la Edad Media, se había apagado después del siglo I, ¿verdad? Hasta el siglo XVIII vemos el movimiento del siglo XVIII y XIX, vemos otra vez la enseñanza de la evangelización, del mover del Espíritu Santo que está enseñando su iglesia, lo que de un principio había enseñado. Hay que llevar, id y doctrinar a todas las naciones, llevar esto, lo que el Señor, la gran comisión, todo eso se había perdido. Siglo XVIII y XIX, esos grandes hombres vuelven a enseñar, vuelven a traer esa enseñanza, esas doctrinas, a volver a empujar, a enseñar, y empieza otra vez, lo que llamamos hoy en día, lo que se llama hoy en día el campo misionero, el movimiento misionero. Si el Señor tarda un poquito más en venir, hermanos, sí tarda un poquito más, la iglesia va a necesitar un nuevo refrigerio, un nuevo aliento, ¿verdad? Fresco,
del despertar del Espíritu Santo, hermanos. Está decayendo. Siglo XVIII, XIX, pum, pum, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, ese periodo, es proféticamente, eso es lo que comprendió siglo XVIII, XIX. Antes de eso, el siglo XVI era la iglesia de Sardis, la iglesia de Sardis con el protestantismo. Martín Lutero despertó, usado por Dios, por supuestamente un acto divino, despertó al hombre, que abrieran los ojos, abran los ojos, tienen su Biblia, abran, y voy a imprimir libras, voy a imprimir Biblias, y van a leerlas en latín, ya no tanto en latín, vamos a leerlas en inglés, vamos a leerlas en diferentes idiomas, en todos los idiomas. El hombre empezó a leer la Biblia, empezó a descubrir la verdad. Ese fue el protestantismo, porque el hombre protestó contra todas las cosas que se estaba, el paganismo y todas esas mentiras que la iglesia católica estaba llevando. Eso fue el siglo XVI. Esa es la iglesia de Sardis, proféticamente hablando. Pero después muere el protestantismo. ¿Qué es lo que pasa? Nacen denominaciones, cientos y cientos de denominaciones que existen hoy en día. Eso no fue acto divino, repito, es acto del hombre. Siglo XVIII, XIX, la iglesia de Filadelfia, proféticamente hablando, es donde grandes avivamientos. Seguimos. Entonces, si hay avivamiento en el mundo hoy en día, sí los hay, hermanos. No estoy negando que no haya avivamientos. Hay brotes aquí, hay en China, hay en la India, habrá en Rusia, ¿verdad? En países musulmanes habrá uno acá, otro acá. Sí los hay. El Señor sigue obrando. ¿Por qué? Porque el Señor aún guarda un remanente, hermano, que no doblan su rodilla a Baal, a los demonios y a este mundo, hermanos. El Señor es fiel, ¿verdad? Pero lo que la iglesia del Señor Jesucristo necesita, todo un avivamiento generalizado, hermanos. En Sardis hablamos de una iglesia muerta, es lo que llamamos la iglesia muerta. Y luego vino la transición de iglesia muerta a una iglesia fiel, que es la iglesia Filadelfia. ¿Puede pasar hoy en día? Sí, sí puede pasar hoy en día, hermanos. Claro que sí, nada es imposible para Dios, nada, ¿verdad? Cristianos muertos, cristianos caminando como muertos, zombies que andan caminando como muertos, ¿verdad? Espirituales, pueden convertirse en cristianos fieles, en cristianos de Filadelfia, cristianos filadelfos. Cristianos de Sardis pueden convertirse en cristianos de Filadelfia hoy en día. La iglesia muerta, una iglesia de Sardis, puede convertirse en una iglesia de Filadelfia hoy en día, iglesias fieles. ¿Cómo? Si se llegan a redescubrir muchos de los principios del Nuevo Testamento, a salir, no solamente a conocerlos, no solamente a leerlos, no solamente a predicarlos, no solamente a enseñarlos, a aplicarlos, hermanos, como dije al principio, a aplicarlos en nuestras vidas, a vivirlos, dar testimonio al mundo que somos hijos de Dios, somos siervos, no solamente de palabra ni de labios para afuera, que el mundo pueda ver testimonio del creyente, no solamente porque cargamos nuestra Biblia abajo del hombro o porque vamos a la iglesia y cantamos coritos, no, sino porque somos evangelios caminando. Necesitamos, tú, yo y todo mundo, necesitamos esa transición de muertos a vida, hermanos. Bueno, dejemos aquí la interpretación profética y entremos a lo que es la iglesia de Filadelfia ya. El versículo 13, el que dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Oigamos, hermanos, oigamos lo que el Espíritu tiene que decirnos a todos. Tú y yo somos iglesia, no solamente estructural, somos iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Escuchemos lo que el Espíritu tiene que enseñarnos, ministrarnos, exhortarnos, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Cada iglesia que hemos visto, que estudiamos primero la ciudad, ¿verdad? Que hemos visto primero, vemos la primera la ciudad donde fue fundada. Eso es geográficamente, para que me entiendan, dónde se fundó la iglesia. Vemos entonces a Filadelfia, donde esta era una ciudad, ¿verdad?, rica, y su riqueza provenía de la cosecha de la uva, ¿verdad? Una riqueza venía de la cosecha de la uva. Era productora, mucha uva, de la uva. Por su situación geográfica, ¿verdad? Por lo mismo, su clima estaba situado geográficamente en un lugar donde el calor,
temperatura favorecía la cosecha de la uva, así como lo es aquí en California, la costa central, así como lo es en Francia, ¿verdad? En Bordeaux y todas esas áreas donde se cosecha la uva, son lugares geográficos estratégicos porque el calor, la temperatura y todo permite que la uva crezca favorablemente. Pues Filadelfia estaba situado en ese lugar así. Y también se le conoce como una ciudad, una puerta al oriente. Se le conocía también como la puerta al oriente, es decir, comunicaba al oriente, ¿verdad? La puerta de Europa al oriente. Su fundador, del mismo nombre, Filadelfo, quizás, ¿verdad?, quiso que la ciudad fuese una ciudad misionera, pero no misionera cristiana, no me malinterpreten. Su fundador era un griego y él quiso que esta ciudad, por su situación estratégica donde se localizaba, ¿verdad?, fuese una ciudad misionera, pero para extender la cultura griega, ¿verdad?, para propagar la filosofía y la sabiduría griega, ¿verdad?, por todo el mundo, por su situación geográfica. Estaba ahí, era la puerta al oriente, comunicaba con el mundo oriental. Filadelfia, una ciudad estratégicamente colocada, un punto ideal, pues se encontraba sobre la ruta principal donde era el servicio postal del imperio, es decir, por ahí se comunicaba el imperio romano con todo el mundo, con todos esos países que había dominado. Ahí tenían que pasar, pasaban las caravanas, pasaban los comerciantes, pasaba el servicio postal romano. Era una ciudad, era un punto estratégico, ¿verdad? Y el que la fundó lo hizo con ese fin, precisamente para extender la cultura, la sabiduría y la filosofía griega por todo el mundo. Así es que estaba sobre una ruta que muchos atravesaban. El ejército romano lo atravesaba cada vez que iba para hacer sus conquistas, ¿verdad?, por todo el mundo. Caravanas, como dije, comerciantes la atravesaban. Así podían ser. Esa es la intención del que fundó esta ciudad. Quería usarla como para propagar esta cultura griega. Nosotros podemos también entender el por qué, por esta situación, por lo que estamos viendo ahorita, podemos entender por qué el Señor Jesucristo habla a esta iglesia y le habla como el que abre las puertas, como el de abrir puertas, una oportunidad para extender el Evangelio. ¿Me están entendiendo? El Señor Jesucristo aquí habla de abrir puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que puede abrir. Entonces, Él está dando aquí, está diciendo que esa es a esta iglesia que le dan una oportunidad, ¿verdad? Esa es una iglesia la cual da una oportunidad para extender el Evangelio a través de esta iglesia, Filadelfia. Vemos las características del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es como se revela esta iglesia. Versículo 7. Estas cosas dice el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiero aclarar lo que dije al principio, que esta iglesia, de esta iglesia, esas características no se encuentran en el capítulo 1 de la visión de Juan, a diferencia de las otras iglesias, pero podemos ver de dónde viene esta descripción del Señor Jesucristo. Apocalipsis 6:10 dice: y clamaban en alta voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10, ahí viene esta descripción. Santo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? Fíjense bien en esos dos atributos, esas dos cualidades, y lo vamos a explicar. Aquí lo tenemos, la descripción del Señor, santo y verdadero, como lo dice aquí a la iglesia de Filadelfia. Estas eran palabras de aliento para los cristianos de Filadelfia. Recuerden que todos son palabras de aliento, de exhortación, de crítica, de condena, de corregirse, ¿verdad?, y promesas. Pero aquí esta palabra, aquí en Filadelfia vimos que lo están alentando, son palabras de aliento, ¿verdad?, para los creyentes de Filadelfia, para los fieles, los obedientes, ¿verdad?
El Señor Jesucristo así los llamó fieles. Pedro el apóstol en su carta nos exhorta a todos que seamos santos, pues Él es santo, ¿verdad? Pedro en sus cartas, allá en Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 1, perdón, dice, sed santos. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Dios es santo, Él es santo. Entonces no estoy hablando de santidad, la santidad de que pongamos nuestra carita de piedad, una carita de que no matamos ni una mosca, y que digamos a todo el mundo con nuestra carita que somos santos. Santo viene de la palabra apartado, apartar. Santidad es ser, el Señor nos ha llamado santos porque nos ha apartado para Él. ¿Nos ha apartado de quién? Del mundo. Nos ha apartado del pecado, nos ha apartado, nos ha salvado, nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso somos santos, por la sangre del Señor Jesucristo, no porque lo merezcamos, no por nuestras obras, no porque te portes bien, no porque nada de eso. El Señor nos ha llamado santos por la sangre del Señor Jesucristo, porque lo hemos aceptado por la fe, como ya dije al principio, a través de la fe en su Hijo amado Jesucristo. Entonces, a través de eso, nosotros, el Señor dice, ustedes son santos y tenemos que vivir santidad, una vida santa, dice Pedro, el apóstol. Es decir, apartados de quién, del pecado, apartados de quién, del mundo, de todo lo que no agrada al Señor. Es decir, todo lo que es pecado, todo lo que no desagrada al Señor, le desagrada a Dios. Entonces, por eso es que es santo, es el santo, nosotros tenemos que ser santos. Aquí tenemos al Señor Jesucristo que se revela a sí mismo como santo a los fieles de Filadelfia. Yo, el santo, como el santo y el verdadero, dice el Señor. Y le dice para que ellos también permanezcan santos, y los alienta y los exhorta. Se revela también como el verdadero. Hay dos traducciones aquí con palabra verdadero. La traducción del griego, ¿verdad? Disculpen la interrupción, hermanos, hubo una falla técnica. Pero vamos a tratar de continuar y a la vez terminar, mejor dicho, por esta semana. Quiero por último solamente añadir y terminar en lo que nos habíamos quedado, hermanos. Estábamos hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo se revela como el verdadero, y que dijimos que hay dos traducciones del griego de la palabra verdadero. La primera traducción, que el verdadero es su contraste a lo que es falso, es decir, la comparación a lo falso. Esa es una traducción, o eso es una. La otra es el contraste con una imitación. Así es que el Señor Jesucristo aquí se revela a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? A los creyentes de la iglesia de Filadelfia, diciéndole: yo soy la verdad, yo soy en verdad Dios, yo soy santo y verdadero, no soy una imitación, yo no soy un sustituto, soy el verdadero, vivo Cristo, Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, nuestro Señor y Salvador, el Redentor. Así es de que esta es la manera en que se presenta el Señor Jesucristo como el santo y el verdadero, no imitación, como hay tantos cultos que lo vamos a hablar en la semana que entra, como hay tantas religiones que se presentan falsas, tantos cultos, Cristos que se han levantado en estos últimos tiempos. Pero lo vamos a explicar con más detalle la semana que entra, pero solamente aclarándoles que esta es la presentación del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, diciéndoles: yo soy el santo y verdadero, no soy imitación. Muy bien, terminamos aquí por esta semana, continuamos la semana que entra. Disculpen una vez más la interrupción, y seguimos con la iglesia de Filadelfia para el próximo estudio. Nuevamente, si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, con toda confianza, por favor, mándenme un texto, háblenme a mí o a la pastora, y con mucho gusto les aclararemos cualquier duda. Ya estamos en la iglesia sexta, y nos queda esta iglesia Filadelfia y la última, que es la Odisea, para terminar estos estudios de las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a darle gracias al Señor y despedirnos por este día. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, una vez más venimos ante el trono de tu gracia, en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando
glorificando tu santo nombre y dándote gracias, Señor, por la oportunidad, Señor. Tú eres Dios de oportunidades, Señor. Tú abres puertas, Señor, y nos brindas oportunidades tras oportunidad. Nosotros somos los que desaprovechamos, los que despreciamos las oportunidades que tú nos brindas día con día. Tus misericordias cada mañana, dice tu palabra, son nuevas. Gracias te damos por esto, por la oportunidad que tú nos das de poder tener tu palabra en nuestras manos, de leerla, recrearnos, meditarla y poder entenderla, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que viene y que nos ministra y que nos habla en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre Santo, también por las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia. Yo me uno a ellos, las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú las escuches, tú las recibas y tú les des respuesta a tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad. Por la pandemia, Señor, que está azotando la humanidad, Señor, te pedimos tu misericordia, tu gracia, Padre Santo, que tú pares, detengas esta pandemia, Señor. Solo tú, Señor, puedes hacerlo. Pedimos por los enfermos, por los que están en los hospitales, por los que sufren, Señor, a través de esta pandemia, por esta pandemia, Señor, que tengas misericordia y los levantes por tu iglesia en todo el mundo, tu iglesia en todos los países, Señor, que sufren persecución, por los que sufren pruebas, luchas y tribulación, por los que llevan tu palabra, por los líderes, pastores, evangelistas, misioneros, Padre. Te pedimos también que tú los bendigas, que tú los guardes y que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Pedimos tu bendición a tu iglesia Monte Sión, por cada uno de mis hermanos, por las familias, por los hogares, por los matrimonios, por los jóvenes, por los hijos. Guárdanos, cúbrenos y protégenos contra todo mal, todo peligro, contra toda enfermedad, toda calamidad, contra todo ataque del inmundo, todo dardo, todo fuego del enemigo, por la mano del impío, la boca del perverso, la mano del violento. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Bendice a mis hermanos en sus trabajos. Bendice a los jóvenes, Señor, en sus estudios, Señor. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre maravilloso y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, nosotros oramos y te damos las gracias. Y todos decimos amén.